Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de los problemas de los pies. Realmente ya hicimos un programa sobre los problemas de los pies la temporada pasada. Hoy vamos a continuar y nos vamos a centrar sobre todo en los problemas de los pies en los niños y también hablaremos del pie del pie plano. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Milagros Salmerón, gracias Mila por venir. Tú eres podóloga y especialista en biomecánica. Bien. Andrés López del Amo, gracias Andrés. Tú eres podólogo y fisioterapeuta y además eres profesor de podología aquí en la UCA. Francisco Esparza-Ros, hola Paco, gracias por estar aquí otra vez. Un gusto. Tú eres médico especialista en traumatología y director del máster en traumatología del deporte de la UCAM. Sí, exactamente. Aquí en la casa. Aquí en la casa. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a distintas personas sobre el tema que tratamos hoy. ¿Cuál es la enfermedad más común de los pies? ¿Quién se encarga de la salud de los pies? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de los pies? Paco, creo que todos sabemos o creemos que sabemos lo que es un pie plano, ¿no? Pero desde el punto de vista médico, ¿hay algunos parámetros, algunas características para poder definir con seguridad que una persona tiene un pie plano? Pues vamos a ver, sí. Hay muchos parámetros para definirla, pero quizás si lo hacemos complejo, enredaríamos al oyente. En este caso hay que ir a lo más sencillo que todos están escuchando. Todos sabemos, o si miramos el pie, por la parte de dentro, tenemos que vemos un arco, una bóveda, y tiene que tener una altura determinada. Cuando esa altura disminuye mucho, llamamos que es un pie plano, así de sencillo. Hay muchos tipos de pie, pies congénitos, infantiles, del niño, pero vamos a centrarnos luego en el pie infantil, que es el que más común que tenemos. También pie laxo, llamado muchas veces, plano laxo. Pero que no hay una medida, porque has dicho lo del ángulo del pie y cuando esté menor, significativamente menor, más o menos has dicho, ya se dice pie plano. Cuando disminuye o ha desaparecido hablamos de un pie plano. Cuando disminuye la bóveda plantar o el arco interno del pie, es cuando hablamos de un pie plano. De pie plano. Muy bien, Andrés. A los niños pequeños, ¿cuándo se debe de empezar a poner calzado? Pues la respuesta es muy sencilla. Debemos calzar al niño cuando empieza a caminar. Antes no es necesario. Si el niño no ha caminado hasta el año y pico, a los 12 meses, que es cuando empieza a coger la marcha, no hace falta calzar al niño. ¿Cuándo empezamos a considerar que debemos de calzarlo? A partir del año. ¿Qué tipo de calzado es el más adecuado? Pues va a depender un poco de la superficie en la que el niño se va a mover. Si está en casa, lo más aconsejable es un calzado muy cómodo, que le dé confort térmico, o si no, un calcetín como el que tenemos aquí, que pueda permitir una sujeción y le dé más estabilidad al niño conforme vayan dando esos primeros pasos. ¿Que llevamos al niño a la calle, al parque a jugar? Ningún problema, un calzado un poco más seguro, que le dé más confort y que le dé protección. Pero, o sea, que para gatear no necesitan calzado. En principio no. Lo más recomendable siempre, en la medida de lo posible, es que el niño vaya descalzo. Vale. Mila, ¿es bueno que los niños anden descalzos? Es buenísimo que los niños anden descalzos. A pesar de nuestras madres, nuestras abuelas, que yo me acuerdo que no nos dejaban andar descalzos. Porque te resfriabas, siempre para que no nos pusiéramos malos. Exactamente. Pero sí. Hay que entender que cuando nacemos, sobre todo los bebés, una de las partes más sensibles que tienen los bebés son los pies.
donde tienen la sensibilidad más fina, más que en las manos. La de las manos empiezan a desarrollarla cuando ya tienen más meses, a partir de los 8 o 9 meses. Entonces, ellos realmente empiezan a descubrir el mundo por ahí, por los pies. Por eso los bebés es tan difícil que se mantengan puestos, le intentamos poner calcetines, patucos y siempre se los están quitando, porque ellos necesitan ese estímulo y conocer el mundo a través de ellos. Siempre se lo están cogiendo, chupando. Entonces ya cuando ya tenemos un niño que empieza a caminar, pues lo ideal es dejar libertad de movimiento, que ese pie empiece un buen desarrollo cognitivo, sensorial, que las estructuras, la musculatura, las articulaciones trabajen, se hagan fuertes. Muchos papás nos preguntan en consulta, nos vienen a lo mejor cuando empiezan a andar y nos dicen ¿qué zapato le compro? O le compro un zapato que lleve contrafuerte o le sujete el tobillo para que vaya más recogidito. No es la idea, porque ese tobillo, claro, ese tobillo y ese pie está totalmente capacitado para correr, para saltar, tiene que aprender a hacerlo. Entonces, pues tenemos que hacer que todas las estructuras cojan fuerza y de esa manera, ¿cómo lo vamos a conseguir? Pues intentando que el pie tenga libertad de movimiento y cuanto menos limitaciones le pongamos al pie, mejor. O sea, lo mejor descalzo. Lo mejor descalzo, en caso de... En la casa. En casa, por ejemplo, si hace frío, pues protegerlo con un simple calcetín. Lo que ha dicho Andrés, antideslizante, para que no se resbale. La idea esa, sí, porque yo me acuerdo que una vez durante un tiempo fui a Pilates y efectivamente me compré los calcetines estos que llevan como... que agarran un poco, porque si no, claro, es que si no las caídas son... Sí, pero en la medida de lo posible, siempre que podamos, y no haga frío o estemos con una buena temperatura, los niños descalzos, en la playa, por ejemplo, es maravilloso, superficies irregulares, que ese pie trabaje todo lo que pueda. Entonces, y en casa, descalzo todo el tiempo. Y en los adultos, aunque vamos a dedicar el programa sobre todo a los niños, los adultos también es bueno andar... Es que, por ejemplo, yo como endocrino, nosotros a las personas con diabetes siempre le decimos, no andes descalzo. Claro. En los adultos es peligroso, pues, porque si llegada a una edad, los pies ya no se comportan como antes. Y nuevamente, además el doctor Esparza me lo podrá colaborar, es que cuando llega septiembre, después del verano, vienen un montón de patologías, vienen metatarsalgia, vienen fascitis, y todo eso viene de andar plano, de ir muy plano, de no ir calzado, no ir seguro. Y sobre todo, como usted dice, en diabéticos. En diabéticos deben ir muy seguros para que no tengan ninguna herida. Claro, porque se hacen una herida en el pie y la liamos. Pero claro, depende de la persona. Yo tengo pacientes que, por ejemplo, andan muchísimo descalzos. A lo mejor trabajan mucho la musculatura intrínseca del pie, están acostumbrados, entonces van con un calzado plano o van descalzos y van de maravilla, pero hay otras personas... Pero que los niños descalzos y los adultos depende. Y sobre todo los diabéticos no. No, los diabéticos no. Paco, ¿a qué edad se suele diagnosticar el pie plano? Porque has dicho que hay congénitos. Sí, como dije al principio, hay 3 tipos de pies, básicamente se puede hablar. Hablamos del pie congénito, ese se diagnostica en nacimiento. Hablamos del pie adolescente, que evidentemente en la adolescencia, cuando hay algunas colecciones de huesos, pero vamos a centrarnos en el más frecuente. El más frecuente es el pie plano, del que estamos hablando, es el pie infantil. Es un pie infantil el cual hay del 7 al 22% de la población. Es decir, podemos hablar en algunos casos ya extremos que de 1 de cada 4 personas tiene un pie plano, de cada 4 niños, perdón. Sí. Y lo más frecuente, evidentemente, se está diciendo todo el tiempo. Cuando el niño empieza a andar, empieza a caminar, empieza ya a tener su autonomía, es cuando se puede observar si hay un puente o una bóveda plantar elevada. La edad es los 2 o 3 años, es el momento en el cual se observa que el niño tiene un pie plano. Antes no tiene sentido. O sea, a los 2 o 3 años. Lo digo por tranquilidad de los padres, que si un padre o una madre ve que un bebé con 8 meses y le mira el pie y dice, parece que tiene pie plano. Es que tiene que tener el pie plano, si no sería algo extraño. A esa edad, 8 meses tiene que tener un pie plano, permítame decir, entrecomilladamente. Si no, entonces hablamos de un pie patológico. Por tanto, tienen que estar tranquilos, que vean su pie tranquilamente. Y luego a los 2 o 3 años... 2 o 3 años el pie ya toma fuerza, que lo que estamos contando aquí, ese estímulo que se le está dando, ya toma fuerza y entonces el pie hace su bóveda plantar o su arco plantar, que necesitamos para caminar bien. Para caminar. Andrés, ¿qué tipo de calzado es el más adecuado para los primeros pasos? Hablamos más o menos del año de edad, que es cuando habitualmente. Luego unos andan antes y otros andan después, pero vamos, en los primeros pasos hay un calzado
más específico o mejor? A día de hoy se habla de un calzado como un calzado más respetuoso. Es el calzado aquel que permite una funcionalidad fisiológica normal del pie del niño. Para no liarnos, lo más recomendable en el niño, voy a coger de ejemplo, es que tenga una horma recta, que no permita ninguna curvatura a la zona del antepié, para que el niño pueda crecer con un pie totalmente recto y fisiológico, ¿de acuerdo? Que no tenga el contrafuerte muchas veces es la pieza que va aquí detrás, que muchas veces siempre se ha dicho, tiene que tener un contrafuerte rígido para que el hueso del calcáneo o el hueso del talón vaya firme. Pues en los primeros pasos o en los primeros años debe ser blando para que no altere la modificación del hueso, ¿vale? La puntera tiene que ser totalmente flexible para permitir una buena flexión de los dedos y sobre todo también que se pueda doblar, ¿de acuerdo? Y sobre todo algo importante que estamos diciendo mucho es la palmilla que tiene el calzado dentro del zapato, ¿vale? Debe ser una palmilla que prácticamente no lleve nada. Muchas veces hay calzados que llevan aquí, llevan una simulación de un arco o llevan distintos elementos que pueden alterar la modificación fisiológica o el crecimiento fisiológico del niño. Ese es el calzado respetuoso o el que se comenta hoy en día. Es verdad que también no hay estudios científicos que digan que cuando nosotros nos hemos criado, cuando éramos nosotros pequeños, teníamos otro tipo de calzado y muchos de nosotros no hemos tenido ninguna patología, pero esto es lo que más se recomienda en los primeros años. Pero no hay estudios que digan esto es mejor que cualquier otra cosa. También es verdad que esto es el calzado que se indica cuando no hay patología. Cuando hay patología ya entra, es otro tema diferente. Ya, pero es verdad que cuando yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, ya tienen 40 años, quiero decir, el modelo de calzado desde luego era un calzado duro, era un calzado potente. Yo me acuerdo que una vez mi hijo le dio una pata a mi padre de así eso y le hizo una herida, o sea, era un zapatón. Era para que te durara muchísimo. Para que te durara mucho. Y la mayoría muchas veces hemos crecido todos y no hemos tenido ningún problema, pero es que es verdad que ahora se intenta transmitir ese calzado respetuoso a algo como si el pie estuviera muy en contacto con el suelo, como un calcetín. Para que fuera protector. como casi descalzo y protegerte de eso. Exactamente, ese es el calzado ideal para los primeros pasos. Sí, pues yo el otro día fui con mi hija, que aprovechan todo lo que puede, y dice, dale, el abuelo que le compre zapatos. Y efectivamente eso que estáis haciendo, doblando, y dice, este no, papá, que este no dobla. Digo, bueno, o sea que tenía... Ahora se lo saben, muchos se lo saben, pero también es verdad que cuando me decía este no, indica que también hay gente que compra esos calzados más duros. Sí, existen. Mira, y es cuando los niños ya son más mayores y entonces, por ejemplo, tienen 7 u 8 años y empiezan a hacer algo de ejercicio físico o más actividad física. En esos casos, ¿qué? En esos casos, seguimos el mismo patrón. El zapato tiene que ser flexible, tiene que tener un buen ajuste. Normalmente los niños un poquito, ya que sí que es verdad, hablamos de cuando tienen una marcha ya estable, ¿vale? A partir a lo mejor de los 3-4 años se suele utilizar zapato tipo velcro, ¿vale? Porque es mucho más cómodo para que ellos aprendan a ponérselo, quitárselo. En el cole, la guardería siempre te recomiendan por facilidad a las profesoras. Pero ya cuando hablamos de niños ya más mayores que practican deporte, que se mueven más, casi todo el calzado viene en cordón. Si nos fijamos a nivel de calzado deportivo, para hacer deporte casi todo viene con cordón porque hay un ajuste mucho mejor al pie, los movimientos son más bruscos, entonces el ajuste suele ser con cordón ya a partir de 7 u 8 años. Pero lo mismo, que permita la flexión de dedos, que la palmilla sea de dentro igual sea plana, que no lleve elementos anatómicos que interfieran. Y bueno, depende del deporte. Siempre aconsejamos que en el deporte que se haga, fútbol, pádel, el baloncesto, se utilice un calzado específico para ese deporte, pero hacemos mucho hincapié a los papás y a las mamás de que ese calzado es adecuado para hacer la actividad deportiva. Nos encontramos muchos niños que te llegan a consulta a lo mejor con unas botas de fútbol de taco porque le encantan, porque son las que lleva Cristiano Ronaldo y las llevan todo el día. Y eso no es lo aconsejable, pues son zapatos... Veo que esos siguen sin llevar talón. O sea, suela plana. Es suela plana, ¿hasta qué edad más o menos? Pues hasta lo que ahora mismo se está aconsejando hasta la edad adulta, ya cuando hablamos de que el pie está totalmente desarrollado. Claro, ya cuando hablamos a partir de a lo mejor 15, 16 años. En nuestra sección Palabras de Médico, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre,
y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos van a decir el origen de varias palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a hablar de los pies, los tipos, ejercicios. Pues sí, la palabra pie para el comienzo viene del latín pes pedis. Tenemos muchos compuestos como pedicura, donde cura es cuidado, pedestal, peatón, peana o por ejemplo pezuña, que es pie y uña en uno. Pero en medicina es mucho más común utilizar el término griego para pie, que es pus, de donde tenemos podólogo, el médico de los pies, y otras muchas palabras, como por ejemplo cefalópodos, kefales cabeza, y pus, podos, pie, que los animalitos que le salen los pies de la cabeza, como los pulpos, las sepias. Es verdad. Tenemos varios tipos de pie a modo anecdótico, según la forma de los dedos. Hablamos de pie egipcio cuando sigue una línea descendente. El pie griego cuando el segundo dedo es más largo que el pulgar. Y el romano o cuadrado cuando todos los dedos están a la misma altura formando pues este cuadrado. Y para tener los pies sanos hay que cuidarlos. Y qué mejor manera que hacer ejercicio. Del latín exercere, que significa poner en movimiento, moverse. Vamos, que hay que moverse, a no ser que tenga alguna enfermedad en los pies, como el juanete, que eso duele mucho. Y además, ¿de dónde viene el juanete? Pues tiene un origen muy curioso. Parece que viene del francés jointé, que significa junta o juntura de los nudillos de los dedos. Haría referencia a este nudillo saliente que es tan doloroso. Pero cuando llega el préstamo a España, pues claro, mucha gente que no sabía francés rápido pasa de jointé a juanete. Y queda así para la posteridad. Bueno, pues esperemos que todos tengan salud de la cabeza a los pies. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poco más sobre el origen de estas palabras. Paco, antes nos has comentado que hasta los 3 años más o menos creo que has dicho que los padres no se deben de preocupar por el pie, si es plano o no es plano. Porque ¿cuándo empieza a desarrollarse el pie plano? ¿A esta edad o empieza antes y a los 3 años cuando se le nota? No, vamos a ver, el niño cuando nace, si dijéramos, desde el momento del nacimiento tiene una morfología de pie, es un pie sin arco plantar, es un pie plano, digámoslo así. No tiene desarrollada ninguna musculatura, ningún ligamento, ningún tendón, ninguna estructura que pueda permitir que haga ese arco plantar, que es el que nos permite la marcha correctamente. Entonces, eso es recién nacido. Luego, cuando ya el niño tiene el añito que empieza a caminar, normalmente a esa fecha, muchas veces ves como tiene una grasa plantar muy importante que no te permite ver correctamente y te puede confundir y puedes pensar que tiene un pie plano. No estamos en edad tampoco. A los 2 años, entre 1 y 2 años, el niño ya lo que hace es una marcha como rotación, como el pie como inclinándolo mucho y una marcha con los pies como abiertos. Es una manera un poco perfil del niño atípica. Y sigue sin ver el arco plantar. Todavía no es el momento. Cuando hay que preocuparse, tenemos que preocuparse. Ya. Sabiendo que es una patología, permítame decir, benigna. Vamos a empezar diciendo esto, que la gente, yo creo que es una gran leyenda urbana del pie plano, entendamos así, pie plano laxo que estamos hablando aquí, no en los pies planos patológicos que hay otros. Este pie plano que es más habitual, yo creo que es una leyenda urbana, una tradición que ha habido toda la vida. Mi hijo tiene pie plano, vamos a poner la plantilla, es lo que yo pienso. Después me corroboran también ellos lo que opinan, pero a donde estamos yendo es que a partir de los 3 años, 2-3 años, es cuando tiene que haber un poquito de huella plantar, de arco plantar, perdón. Ya a partir de ese momento se ve que no lo hay. No es que digamos tengo que ir corriendo al médico, sino voy a saber al niño los consejos que están dando Mila como Andrés sobre que el niño ande descalzo, cómo andar, que andar, motivar, estimular. Y si entonces ve que no, pues en 2-3 años, 3 años y medio, pues es el momento de empezar a preguntar. Pero hasta los 2-3 años no es el momento. Y Andrés, vamos a ver, a todos los niños habría que hacerle alguna vez un estudio de la pisada, o si no a todos los niños, ¿a qué niños y a qué edad habría que hacérselo? Me uno a lo que dice el doctor Esparza. Es verdad que todo lo que ha dicho totalmente es cierto, y es verdad que los niños muchas veces, como ha dicho, el pie plano o muchas de las patologías se suelen ver a partir de los 3 y 4 años, que es cuando más o menos el principal desarrollo del arco del pie o del primer desarrollo de la musculatura del pie es cuando empieza a formarse. Antes es totalmente plano y es plano fisiológico, por tanto es lo que decía Mila, cuanto mejor calzado usen, cuanto más descalzo vayan, esa musculatura intrínseca del pie va a permitir mayor fortalecimiento de ese pie y por tanto una mayor creación del arco, por lo tanto un arco más normal que no es plano. Pero
Por supuesto, ¿cuándo debemos ver al niño o cuándo es la primera vez que debería haber pasado un niño a revisión de un podólogo? O un podólogo o un especialista como es el médico o el traumatólogo o el fisio. Pues a partir de los 3-4 años, que es cuando el arco debe estar un arco estándar, un arco normal y fisiológico, que a partir de ahí es cuando ya podemos valorar si es patológico o no es patológico, si duele, si no duele, y todo eso se hace a través de un estudio de la pisada. Y como dice el doctor Esparza, no hay que preocuparse, es el momento de empezar a valorarlo, empezar a diagnosticarlo o considerar si es patológico o es normal. Pero ¿todos los niños habría que hacerle un estudio de la pisada o no? ¿Solo a los que los padres observen que o tengan dudas? Los padres, en principio no haría falta hacer un estudio, evidentemente si lo que habría que hacer es observar un poquito, ver si el niño se tropieza, si es más torpe, si anda con los pies hacia adentro, hacia afuera, todo ese tipo de preguntas que nos hacen los padres, pues sería conveniente que el padre se quede tranquilo preguntando a su especialista. Sí, porque es muy importante que los padres se queden tranquilos. Yo creo que el paciente no es el hijo, sino el padre. El padre o la madre. Y la abuela. Y la abuela. Yo el respeto, es muy importante. Por supuesto. Sí, porque muchas veces vienen con una idea y les comenta, su hijo está bien, está sano, no tiene ningún problema en el pie, pero que mi hijo tiene el pie plano, que me han dicho que tal, que me han dicho... Y dice, no se preocupe usted, que su hijo, su nieto, está bastante bien. Vale. Hay que convencerlos a ellos. Sí, hay que convencerlos. Mila, como podólogos, consejos generales para esta primera edad de los bebés para el cuidado de los pies. Pues lo más sencillo, cuando son bebés, es hacer una inspección diaria, sobre todo en el baño es lo más fácil, ahí observar bien los deditos, si tiene algún enrojecimiento. La piel de los bebés es muy sensible, entonces ahí enseguida nos damos cuenta si hay algo que le está rozando, alguna uñita que las tiene muy blanditas, se rompe, le puede rozar en el dedito de al lado. Entonces es muy importante llevar las uñas cortas, cortar las rectas, y las esquinitas, no dejar las esquinitas excesivamente puntiagudas, hay que limarlas un poquito, seguir un poquito el dibujo de la forma de la uña. Y luego es muy importante en bebés que solemos ponerle pijamas que le cubren el pie, es muy importante ver que sea una talla muy amplia, que permita la flexión de la pierna para que no le tire en ese pie, la tela no le tire de los deditos, para no... Porque si no lo hace claro, así, podemos ayudar a favorecer a una garra digital. Entonces, a mí me gustan más los pijamas sin cubrir los pies, pero en caso de hacerlo siempre una talla que permita la flexión perfectamente y que le sobre tela. Que le sobre pie. Que le sobre tela. Que le sobre tela al pie. Que le sobre tela, sí. Y ya está. Eso es lo más importante en bebés. Y luego, pues en niños pues, más mayores, pues exactamente igual. Inspección rutinaria para ver si tienen alguna uña encarnada, cualquier cosita que se pueda salir de lo normal. Muy bien. Y Paco, ¿qué síntomas puede dar el pie plano? El pie plano en general es asintomático la mayoría de las veces, no tiene ningún síntoma importante, no es algo a destacar. Si ves que es un niño que anda mal, muchas veces habla de niños con pies feos, parece que tiene un pie feo, digamos así, ¿no? Y también ves que el zapato, hay un desgaste anómalo del zapato, especialmente por la parte interna del talón, especialmente. Luego también esos niños, también en casos más avanzados, más torpes, también son niños que muchas veces cuando tienen sobrepeso caminan con más dificultad, no tienen las habilidades que tienen el resto de los compañeros, el resto de los amiguitos. Entonces no tienen un síntoma claro. Luego cuando tú lo exploras sí vas a verlo, tenemos herramientas para explorarlo, pero inicialmente síntomas claros muchas veces son asintomáticos. Pero lo más importante, lo que acabo de comentar, que son niños torpes a la hora de correr. Y ahora que hay tanto problema, bueno, ya llevamos años, pero no mejoramos nada, cada vez vamos a peor, de obesidad infantil, por ejemplo, los niños con obesidad, que lógicamente cargan mucho más peso sobre el pie, ¿eso favorecería el desarrollo del pie plano o no? Pues hay un yin-yang. Habitualmente los obesos tienen más tendencia a pie plano, sin embargo, como estamos sabiendo, cuando tú estimulas ese pie caminando y corriendo, potencia la musculatura y no lo haces, pero ¿qué pasa?
que el niño obeso no corre, no camina, por lo tanto es un niño más sedentario y por tanto es más fácil que tenga un pie plano, por supuesto. Ahí. Vamos a ver, Andrés, seguro que te han llegado muchas veces a la consulta un padre, una madre con un niño que te dice, mi hijo anda mal, necesita plantilla, y tú ¿qué haces? ¿Qué le dices? Está claro que los más pequeños de la casa son lo que más nos importa, incluso nos preocupamos más por ellos que por nuestra propia salud. Y es verdad que vienen muchos padres preocupados por sus hijos, por su forma de andar, porque le han dicho en el colegio, el profesor o la madre de no sé quién le ha dicho que su hijo anda mal, anda raro, anda diferente, entonces vienen preocupados buscando un tratamiento o una solución. Los tiempos han cambiado. Antiguamente muchos de nosotros, cuando éramos pequeños, todo pie que se salía fuera de lo normal, ya o llevaba plantilla, o llevaba un bitutor, o llevaba una férula, llevaba muchísimas cosas. Hoy en día, como dice el doctor Esparza, hoy en día, a partir de los 3-4 años, más o menos, el pie se va desarrollando, va cogiendo musculatura, por lo tanto, puedes andar peor, no peor, diferente. Pero ese andar diferente, ¿quiere decir que es patológico? No tiene por qué. Por eso se hace un estudio de la pisada y se valora. ¿Que anda diferente? No pasa nada, no tiene sintomatología, no tiene dolor, no se cae, no es torpe, juega fútbol o cualquier tipo de deporte sin problema. Pues entonces, en ese tipo de casos hay que tranquilizar a los padres para decir que no pasa nada, que su hijo va a crecer sano y sin ningún problema. ¿Que anda diferente? Sí, pero no quiere decir que eso necesite un tratamiento. Ahora, cuando vengan niños con dolor, con sintomatología, con algún problema fuera de lo normal, pues entonces se valora y se plantea si necesita un tratamiento, o con plantilla, o como estamos diciendo en esta mesa, lo más importante es el ejercicio físico. Con un buen ejercicio físico, la mayoría de los problemas de los pies en infantil se suelen solucionar. O sea que dice Andrés que si el niño no tiene dolor, no se queja, tal, de entrada no habría que hacer nada. Entonces, Mila, no, o sea que los padres... ¿qué podrían hacer un padre o una madre cuando sospecha que su niño le pasa algo en el pie? Si no tiene dolor, ni se ve, hombre, una cosa exagerada de que esté de una pequeña malformación o tal o cual, no tendría ni que consultar, ¿no? O consultar sobre todo para quedarse tranquilos. No sí, deben pero de bueno. preocuparse. No deben de preocuparse. Es el momento de preocuparse, pues como también ha dicho el doctor Esparza, cuando vemos signos o cosas que se salen un poco de lo habitual. Niños, a lo mejor que no, los niños siempre se están moviendo, siempre corren, quieren hacer actividad, niños que se cansan demasiado, que tienen algún dolor, no es normal que tengan dolor, o que a lo mejor ya tengan una edad como a partir de los 5 años y que veamos a lo mejor pues marcha que anda de puntillas durante mucho tiempo, pie excesivamente plano o rodillas en forma de X, a lo mejor ya cosas que se salgan de lo normal. Que se salgan de lo normal, porque las pequeñas variedades estas están dentro de la normalidad. No, hay niños que no tienen ningún problema y hay niños que el desarrollo lo hacen un poco más tardío, que claro, no siempre se desarrolla de la misma manera. Pero bueno, siempre ante la duda acudir al profesional, se hace una valoración y nosotros muchas veces no tratamos, hacemos un seguimiento de ese niño. Y hay veces que aparece el arco un poquito más tarde, pero aparece... La mayoría de las veces. La mayoría de las veces, como decimos, con ejercicio y ayudando a que ese pie trabaje. Muchas veces nos han venido a consultas niños con 1 año y medio que ya andan, suelen empezar a caminar y llevan un pañal. Y dice, mira, es que mi hijo abre mucho el ángulo de la marcha. O sea, abrir el ángulo de la marcha, o sea, abrir con los pies bastante separados, a veces no es patológico, a veces es que el niño está empezando a andar, está aprendiendo y necesita abrir para tener mayor sustentación. Entonces, y aparte el pañal también influye para que coja musculatura y el niño vaya cómodo. Por tanto, muchas veces es cuestión mucho más de tranquilizar al padre. Por lo que estáis diciendo, la importancia de que luego hay que mantenerla a lo largo de toda la vida, de la actividad física, del ejercicio, de que no sean sedentarios, de que eso es muy importante para el pie, para el desarrollo. Sobre todo para el desarrollo del pie y evitar problemas en un futuro. Y Paco, ¿cómo diagnosticáis desde el punto de vista ya médico, podológico, el pie plano? O sea, que te dicen, no, es que ya tiene una edad y tiene un pie plano. Mire, voy a contestar primero a la pregunta y luego voy a hacer una aseveración sobre lo que están contando a nuestros oyentes. Vamos, en primer lugar, la respuesta es muy sencilla. Quizás el oyente esté esperando algo especial por inspección. Tú miras el pie, miras un aparato, el podoscopio especialmente, mira la huella plantar, mira si ves si el arco plantar lo tienes separado o no.
prácticamente con eso está diagnosticando. Ya, pero sí que hacéis la huella plantar en un podoscopio. Vemos el podoscopio, vemos la huella plantar. Hacemos exploraciones como ponerse de puntillas o mover el dedo gordo, ciertas exploraciones muy concretas para ver si hay un pie plantar simple, sencillo. Ya estamos viendo que es un pie plano, laxo, que es lo más habitual. Yo quiero hacer aquí un inciso antes de pasar a más exploraciones. Hacer un inciso, y este programa es un programa que yo tengo que contar. Todos los oyentes que estén con nosotros en este momento estarán esperando la famosa palabra de las plantillas y cuándo las pongo. Habrá gente que le estará chirriando los oídos en este momento, pero ¿quién son quien dice que mi hijo no tiene que llevar plantillas? ¿Cómo es posible lo que están contando? Y yo quiero decir a todos que lo que está pasando es que la medicina evoluciona hacia mejor, vamos evolucionando. Hace muchos años sabíamos que cuando tú te caías te ponías mercromina y te quedabas algo. Y eso del frío no existía. Ahora todo el mundo ha cambiado el concepto social y sabes que cuando te das un traumatismo, lo mejor es aplicar el frío para evitar la inflamación. Hemos cambiado el concepto de la sociedad, la mentalidad. Estamos ahora mismo ya cambiando los conceptos sociales en cuanto al tipo de pie, a los pies planos. Nuestras abuelas nos ponían plantillas y como mi hijo llevó plantillas, mi nieto llevará plantillas y mi bisnieto llevará plantillas. Cuando tú encuentras un médico, un podólogo que diga lo contrario, están buscando hasta el médico que les pone a las plantillas. Y cuando les pone, por fin, alguien que miró bien mirado a mi hijo, a mi nieto. Evidentemente, muchas veces yo le digo, en la consulta, mire usted, si las quiere para usted, se las puedo poner. Su nieto no lo necesita. Estoy un poco cambiando, entrando en el rol, porque claro, están contestando técnicamente, lo cual me parece una ilustración excelente, pero yo quería decir en la exploración que decimos, y me vuelvo a la exploración, lo que he dicho. Es decir, por lo tanto, que quede claro el concepto. Todo el mundo científico acepta que la plantilla, de forma genérica, nunca se puede decir, siempre no está indicada, no es lo más indicado para un pie plano, que quede claro como mensaje. Y solamente concluyo que cuando hemos mirado el pie, también es recomendable muchas veces, no es que hay autores que dicen que sí que no, hacer una radiografía de ese pie, pues tiene mucha información, una serie de ángulos especiales que te dicen, el ángulo Costa-Bartani, son cosas muy técnicas que no voy a utilizar aquí, pero hay ángulos especiales que te dicen si el pie es un pie plano o cómo está o deja de estar. Y también te ayuda a ver algo importante, y es que puedes tener que haya una fusión de dos huesos desde nacimiento y tú pienses que es un pie plano. Y cuanto antes detecte que no es un pie plano, que es una fusión de huesos, también es importante, y eso saber con radiografía. O sea que para el diagnóstico preciso, por decirlo de alguna manera, la pisada y una radiografía en distintos ángulos que vosotros sabéis del pie, ¿no? Correctamente. Muy bien. Y Andrés, ¿cuáles serían las principales lesiones que pueden tener los niños en los pies? Hay una lesión muy característica, sobre todo a partir de entre los 7 y los 10 años, que es lo que es la enfermedad de Sebe. Y la gente me preguntará, bueno, ¿qué es el Sebe? Pues es una lesión donde el paciente acude con un dolor en el talón. Normalmente cuando ya llaman a consulta dicen, queremos cita con el doctor porque tengo un hijo que le duele el talón. Así eso ya no se le enciende la bombilla, porque normalmente ese tipo de lesión con dolor en el talón suele estar asociado al deporte. Normalmente los niños a esa edad empiezan a jugar al fútbol, tienen en prácticas extraescolares donde juegan al fútbol, baloncesto, donde se les somete a ese pie y a esa musculatura a una carga, a una intensidad más de lo normal. Entonces cuando se le somete al tendón de Aquiles a un estrés continuo, lo que provoca es que la fusión del hueso del talón no se une bien, no se fusiona bien, no termina de crecer, no termina de osificarse. Y al no terminar de osificarse, molesta. ¿Cómo solemos tratar eso? Es muy sencillo, con una plantilla o con una talonera. Estamos hablando de plantilla, pero estamos hablando de que el niño sí que ahora sí que es sintomático, tiene un dolor, por lo tanto sí que se le puede tratar. Poniendo una plantilla o una talonera, relajas el tendón de Aquiles, relajas la tensión en el hueso y esa plantilla mantenida durante 6 meses, 1 año, permite que el niño no tenga dolor. Y no solo que no tenga dolor, sino que pueda hacer su actividad física, que es lo que nos interesa. Sobre todo que suele estar relacionado al fútbol y al baloncesto, que suelen ser deportes muy de contacto. Muy de contacto. Vamos a ver, Mila, ¿cómo sabemos que le hemos comprado los zapatos con una talla adecuada a un crío? Porque los adultos, yo no sé, nosotros normalmente siempre se ha dicho que se metía el dedo en la ¿sigue siendo eso válido? En los adultos. No es muy preciso, sobre todo en niños.
cuando son niños muy pequeños tienen el pie tan flexible que es que a veces ni se quejan. Cuando son ya más mayores sí te pueden indicar, pero cuando son pequeños lo mejor es directamente o ir con ellos para probárselo, pero lo que hacíamos de tocar en la puntita y levantar el dedo, normalmente los zapatos de los niños pequeños llevan aquí refuerzo, entonces no somos capaces de palpar bien dónde llega el dedo, y hay que ver dónde llega el dedo más largo, no siempre es el primer dedo. Entonces, lo mejor es, si la plantilla del zapato es extraíble, es sacarla. Que tiene que ser plana, que eso ya lo hemos aprendido. Tiene que ser plana. Lo mejor es sacarla y probar aquí el pie de pie, no sentado, el niño de pie, el pie. Y entonces ver que el pie tiene que quedar aproximadamente a 1 centímetro, 1,2 le tiene que sobrar de palmilla. Vale. Y el pie tiene que entrar perfectamente dentro de la palmilla. Todos los niños no tienen el mismo pie, hay niños con los pies más finos, niños con los pies más anchos, más cortitos. La otra opción, si no vamos con el niño, es dibujar en casa lo mismo, dibujar el contorno del pie, como he dicho antes, de pie, es muy importante que el niño esté en pie, el contorno del niño lo recortamos y entonces nos lo llevamos a la tienda y esta es nuestra medida. Sacamos la palmilla del zapato, ponemos el pie de nuestro hijo. Ese estaría bien. Este está ahora mismo perfecto. Perfecto, para eso lo has traído. Porque este zapato todavía no es el que le tengo que poner ahora a mi hijo, que es nuevo, que se lo acabo de comprar. Ya. ¿Vale? Entonces es una medida perfecta, ¿vale? En este caso, este modelo está genial. Cada vez salen cosas nuevas, cada vez nos dan más facilidades y aquí ya nos viene el dibujo. Entonces, pero hay zapatos que no llevan el dibujo. Entonces es una guía muy importante, que tanto de anchura como de largo tiene que sobrar 1 centímetro, 1,2 centímetros aproximadamente. ¿Y en los adultos vale ese método o el del dedo que...? Pues en los adultos ya lo que quieras. Normalmente podría valer. Puede valer porque ya somos más conscientes. Puede valer lo del dedo. Pero lo del dedo y lo que ha comentado mi compañera Mila. Debe de sobrar siempre, generalmente también depende del zapato, porque si es un zapato para hacer deporte, el pie se va a dilatar mucho más. Entonces tiene que tener por lo menos 1 centímetro, centímetro y medio. Luego ya si es otro tipo de zapato, pues puede ser entre medio centímetro y 1 centímetro. Hay que sentirse cómodo, por supuesto. Y luego en los niños hacer especial hincapié, porque muchas veces no nos fijamos, pero hay niños que tienen los pies muy gorditos, es el caso de mi hijo, y hay punteras que son muy bajitas. Y entonces aquí en esta zona les aprieta. Por tanto, si lleva velcro, 2 velcros en vez de 1, y aquí es más alto, muchísimo mejor. Hay veces que ahí les aprieta. Entonces hay que fijarse muy bien en el tipo de calzado, ya no solo marca, no hay zapato bueno o malo, simplemente que cumpla las características y fijarnos muy bien en el tipo de pie que tiene nuestro hijo. En los adultos, si me permite, como estábamos hablando, sobre todo con la gente que hace deporte, ojo, porque sí que es verdad que tiene que sobrar a 1 dedo y medio, porque luego es cuando vienen a consulta después de una maratón, media maratón, o que suben por la montaña, vienen con un montón de lesiones en la uña y en el dedo gordo, porque si yo no recuerdo haberme dado un golpe ya, pero es que existen los microtraumatismos que tú no los recuerdas, pero cuando llegas a casa dices, ostras, me queda sin uñas. ¿Cómo ha pasado eso? Porque el calzado lo lleva demasiado comprimido. Demasiado comprimido, pero por ejemplo, a mí esto que has dicho, yo uso la MBT para andar porque me son cómodas, ¿no? Y entonces, un día, pues yo una uña un poquito negrica, pero yo digo, esto es que microtraumatismo, pero yo entendí que como no me está nada pequeño, es comodísima, es ancha, digo, a lo mejor es demasiado grande y por eso me desliza demasiado. No tiene por qué. Es verdad que también que si el zapato es muy ancho, tu pie si vas corriendo, va volando, pero en principio para el día a día andando no tiene por qué provocar ningún tipo de problema. Es que hay que valorar también un poco la morfología de tu pie. En consulta nos encontramos muchísimo personas que a lo mejor tienen el primer dedo en hiperextensión, es decir, lo tiene un poquito hacia arriba, y lo que provoca esa uña amoratada o ese dolor cuando sale a andar es eso, no es porque el zapato le esté pequeño a veces, sino que esa hiperextensión del primer dedo hace que ese dedo hace una dorsiflexión más brusca y entonces esos microtraumatismos no son a nivel de puntera, sino de la parte alta del calzado. Por eso es muy importante que el calzado de puntera ya no tiene que ser ancha, sino también tiene que ser alta, que nos permita la libertad de... es muy importante. En nuestra sección Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, nuestros nutricionistas de Plan Mediterráneo, Pedro Lillo e Irene García, nos van a hablar hoy del yogur griego.
el yogur griego, me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. Es cierto que hay a muchas personas a las que les atrae más el yogur griego que el yogur normal, digamos. Pero ¿es mejor? Bueno, vamos a ver, que les atraiga más o nos atraiga más, quizás sea por el contenido graso, ¿eh? Siempre que hay un ácido graso, y concretamente es un ácido graso saturado, tiene mucha más palatabilidad, y la gente pues tiene una mayor demanda. La carga calórica prácticamente la duplica, es decir, que el hecho de que sea un yogur griego es que proviene de la leche entera, y por lo tanto tiene toda la grasa de la leche entera concentrado. Verdad que tiene más concentración de grasa, más concentración de ácido graso saturado y por ende de colesterol. Es decir, que a un paciente, a una persona, a un individuo que tenga un control o que ha de llevar un control con el colesterol, el triglicérido, pues ha de andar con ojo. Primero porque ha de bajar de peso posiblemente y segundo porque tiene una concentración en colesterol algo por encima de lo que debe. Un yogur natural estándar está en torno a las 50-60 kilocalorías por 100 gramos y en este caso hablamos de unas 130, con lo cual la diferencia es importante. De todos modos, si quieres podemos leer la información nutricional y el ingrediente. Vamos a ver los ingredientes: leche entera, nata adicionada, lactosa, proteína de la leche, fermentos lácticos. Bueno, recordarte que el yogur clásico, el yogur natural, se elabora con leche semidesnatada, con leche en polvo, se le adicionan bacterias lácticas, el Thermophilus, Bulgaricus, ya tenemos el yogur. Esta sería un poco la elaboración industrial o casera también de un yogur estándar. En este caso tenemos un yogur que proviene de leche entera y además se le ha adicionado un extra de nata y por lo tanto encontramos en el etiquetado, en la información nutricional, encontramos que tiene, como te he comentado, prácticamente 130 kilocalorías por 100 gramos de producto, más del doble que un yogur estándar natural, sí, más del triple o del cuádruple casi que un yogur desnatado, saturadas en grasas tiene 6,5, hidratos de carbono tiene 6 gramos, un yogur estándar natural tiene unos 4 gramos de lactosa, y de proteínas tiene 3 gramos, de sal 0,1. Esos son parámetros muy similares. En conclusión, ¿es un producto para estar tomando diariamente? Pues no lo creo, no lo creo. En principio porque con un yogur natural cubrimos los requerimientos de calcio, de fósforo, de magnesio y de caseína. No son unas cargas calóricas significativas y es un producto que tiene fermentos lácticos y por ende pues, digestivo, es alto en cuanto al valor biológico de la proteína y es un producto para tomar diariamente 1 o 2 unidades. Pero en el caso de un griego yo andaría con más ojo para elaborar un bizcocho, para hacer un postre, quizá pueda tener un sentido, pero para estar consumiendo al uso los críos, las personas mayores o aquellas personas, como te he comentado, que tienen una dislipemia, un problema de triglicéridos, de colesterol en sangre, pues hay que tenerle un poquito de respeto. Por lo tanto, en ningún caso debemos desplazar el yogur natural, normal, tradicional con un yogur griego, ¿no? Sí consumirlo puntualmente, como bien dices, para alguna elaboración, algún postre, pero nada más allá, ¿verdad? Eso es. Entonces igual no lo compro y no me lo como. En casa hay que tener bifidus, el yogur probiótico por antonomasia, hay que tener yogures naturales y el griego pues tenerlo, pero no estar consumiéndolo de manera constante. Nos quedamos con el normal, tradicional y natural, mejor. Eso es, muy bien. No me lo compro. Y no me lo como. Y no me lo como. Paco, ¿se puede prevenir el pie plano y si no, cómo lo tratamos? Bueno, pues aquí estamos hablando todo el tiempo del ejercicio, de que el niño de pequeño, estimularle a caminar, a que camine descalzo, es la mejor manera de prevenirlo, porque estás estimulando esa musculatura y esos tendones que tiene que tener con cierta fortaleza, está estimulando el momento que tú le permites andar descalzo. El niño está siempre en el suelo, que lo dejas ahí, que no se mueva, que está apático, ese niño va a tener más dificultad para potenciar. Y bueno, eso es la prevención y el tratamiento es algo, bueno, pues lo clásico, tú tienes que, lo que estamos viendo es que falta tono muscular en la planta del pie. Por tanto, vamos a hacer actividades encaminadas a ello. Clásicamente mandamos a la familia que el niño cogiera una toalla con los dedos de los pies,
para que hiciera ejercicios, que cogiera garbanzos o canicas y la llevara a un sitio u otro, que andara de puntillas, que andara de talones, ejercicios, juegos, que hiciera algún deporte. Todo orientado a coger... Que andara descalzo, eso es difícil, pero en verano es más fácil, por arena, para que el pie vaya haciendo este gesto que está haciendo, está moviéndose continuamente y haciendo muscular, o a veces por césped, si está limpio, o si no con un calcetín, pero sobre todo con calzado no, porque el calzado no le facilita esa estimulación y esa hipertrofia muscular que necesitamos. Ese sería el tratamiento, y siempre el pie plano, 90% es un tratamiento conservador, siempre. No había otra cosa. O sea, la importancia de que se muevan, de que el pie esté libre para que puedan ejercitar los músculos y todo eso. Andrés, cuando una familia tiene varios hijos, a veces los amigos también se pueden reciclar los zapatos. Reciclar quiero decir pasárselo de un hermano mayor a uno pequeño, o no se debe porque los pies son distintos. Como siempre, cualquier familia numerosa, siempre la ropa, sí, el calzado no se debe pasar de un hermano a otro, o de un primo o de un vecino a otro. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su forma de andar, cada uno tiene su estructura y su morfología. Alguien que desgaste más por fuera, alguien que desgaste más por dentro, o que tenga distintos apoyos. Si traspasamos ese zapato a otro paciente, a otro hermano, pues ese desgaste del zapato, primero que el zapato, como la rueda de un coche, estará desgastado, por lo tanto no funcionará igual ese tipo de calzado, y luego que el desgaste que tenga ese zapato debido a la pisada de otro compañero o del hermano, le puede perjudicar al nuevo inquilino. Bueno, por lo tanto, el calzado... Lo has dicho al principio, ropa sí, calzado no. Ropa sí, calzado no. Eso yo creo que lo hemos hecho todos siempre. Como eslogan. Mira, cuando ya se empieza a poner, digamos, un talón, ¿a qué edad se debe poner talón en el zapato? ¿Y cuántos centímetros debería tener un talón? A ver, aquí hay todavía controversia. Sí, efectivamente. Hay mucha gente que, bueno, ya está en adulto. Cada vez vemos más gente que se lanza a ejercitar muchísimo la musculatura intrínseca del pie, calzado minimalista, suela flexible, fina. En los niños pasa un poco igual. Los niños, siempre hemos dicho, ¿no? Suela flexible, que tenga el mismo grosor tanto por delante como por detrás, suela plana. ¿A qué edad exactamente? Pues no se sabe. Cuando a lo mejor ya pasamos a la edad adulta, sí que lo aconsejable generalmente es que el zapato tiene que llevar unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio de altura en talón, para que haya un mejor reparto de cargas. Eso es por lo general lo que se dice, pero como hemos dicho antes, todo esto es relativo. Yo tengo pacientes que son muy deportistas, les encanta andar descalzo, hacen incluso deporte descalzo, y ellos van con zapato plano. Luego tenemos lo contrario. A lo mejor si tenemos un paciente o una señora, generalmente pasa más en mujeres porque solemos llevar más zapato de tacón, tenemos la musculatura posterior de la pierna más acortada, nos tira más, y entonces esa retracción que hace que vayamos mucho más cómodos con un poquito de más altura atrás que delante. Sí, pero entonces, que más en principio era adulta y 2 centímetros. Efectivamente, ¿no? Y en niños suela plana. Y luego, por lo que has comentado, lo de la suela, yo cuando me compro un S busco algo que tenga suficiente almohadilla. Pues yo recuerdo un paciente, además un chico joven con diabetes, y eso que andaba mucho, pero algunas veces andaba mucho, pero llevaba como las zapatillas de casa, incluso cuando salía a la calle. Y me apareció un día en la consulta que no podía moverse porque tenía como un callo toda la planta del pie. O sea que me refiero que la plantilla, o sea, el zapato debe de tener una cierta consistencia para amortiguar y para que no estés, porque andar descalzo está muy bien en los niños, pero en los adultos, si no están habituados, te pueden hacer callosidades y todo eso. Claro, a ver, estamos hablando de que la suela tiene que ser flexible.
pero eso no quiere decir que no tenga amortiguación. Vale, sí, lo decía por eso, porque la entresuela del zapato hay veces que la mayoría llevan un material amortiguador, pero como siempre decimos, no hay pie igual, entonces hay personas que se sienten mucho más, personas adultas hablamos, que se sienten mucho más cómodos a lo mejor llevando una suela un poquito más rígida, y personas que se sienten muchísimo más cómodos con algo más blando. Entonces hay que valorar, y también la actividad, no es lo mismo salir a andar 10 kilómetros, una persona que corra, y la edad también, una persona artrósica que le cueste andar, depende muchísimo de muchísimos factores. Hay que adaptarlo. Hay que valorar muchas cosas. Lo has dicho tú muy bien, es que depende de la adaptación del pie del paciente. Claro, hay pacientes que suelen andar, suelen correr mucho y esa musculatura está muy fuerte, por lo tanto son capaces de adaptarse a un zapato plano. Pero aquellos que no estamos acostumbrados a mucha movilidad, en el momento que le pongo un zapato más diferente o menos amortiguado es cuando pueden venir las lesiones. ¿Y en el pie plano hay que utilizar algún zapato especial o no? Cuando ya está el pie plano establecido, cuando el paciente tiene ya, a pesar de los ejercicios, ya tiene ciertas molestias, ciertos dolores, y evidentemente no entramos en cirugía porque no lo precisa, si hay, ellos son expertos en el tema, nosotros les recomendamos, si hay ciertos zapatos que ayudan a caminar mejor. Tengamos en cuenta que el pie, lo que hace es un pie que llamamos pronador. Si el pronador supinado es un pie que, si está en la parte interna, lo que está es cayéndose el pie, fundamentalmente. Entonces lo vamos a hacer, y tiene el alcundido. Vamos a intentar mandar un calzado donde lo que intente es hacer un poquito de este gesto, corregir esa pronación. Aquí sí está interesante cuando es un pie ya formado, no estoy hablando de un niño, ya una persona ya adulta, un adolescente, y es interesante que la talonera sea fuerte para sujetar el talón, para que no vaya estabilizando. Es un calcáneo valgo, llamamos nosotros técnicamente el calcáneo, como el talón como que está muy hacia afuera, muy torcido así de esa manera. Entonces intentamos enderezarlo, permíteme expresarlo de esa manera, hacer este gesto con él. Y luego fundamentalmente también, como he dicho, el arco plantar, que la bóveda plantar se sujeta un poco, le ponen una pequeña cuña aquí o una pequeña soporte para que no se hunda tanto. Entonces sí hay unos zapatos... O sea, que en esos casos sí que hay zapato específico para un pie. Incluso más que zapato específico, yo diría una plantilla específica. Yo en este caso sí recomendamos que hay zapatillas deportivas muy apropiadas para esto, ya diseñadas. Pero si hay un zapato, una persona con un pie plano, y con su zapato se puede adaptar una plantilla adaptada a su pie. En estos casos sí. Y Andrés, ahora todo el mundo va en zapatillas de deporte todo el día. Yo casi creo que es mejor, por ejemplo, ya hablamos de adultos, que en vez de unos tacones de esos grandes, pues a lo mejor... Pero ¿qué es mejor para el pie? ¿Una zapatilla de deporte o un zapato normal, que ahora realmente hay zapatos muy buenos y muy espectaculares? Si te digo la verdad, yo a día de hoy tengo que agradecer a la moda de que a día de hoy se va con un zapato un poco más ancho, es decir, la deportiva, o lo que toda la vida se ha dicho, las bambas, porque han vuelto de moda ahora. Eso parece que no, pero nos permite tener menos lesiones en consulta, ¿vale? ¿Qué recomendamos? En los niños sí que recomendamos que no se acostumbre el niño a llevar siempre el mismo calzado. Se acostumbra siempre a llevar, que vayan descalzos, que ahora use el zapato de fútbol, ahora use el otro zapato deportivo, que el pie no se acostumbre a un único zapato. En el adulto, ¿puede ir con el calzado deportivo todo el día? Sí, no hay ningún problema. Puede variar, puede usar siempre el mismo modelo o las mismas características, que no hay ningún problema. A lo mejor muchas veces el problema viene cuando pasan del verano, donde el calor ensancha el pie, digamos que tenemos la libertad de los dedos, y luego llega ya el otoño, invierno, queremos meter ese pie ancho en un calzado y no nos cabe porque hemos estado 4 o 5 meses con los pies al aire y ahora queremos meter el pie en un zapato más estrecho y les incomoda. Pero en un principio en niños sí que es bueno cambiar y en adultos no hay ningún problema. Sí, yo a las personas con diabetes, por ejemplo, siempre le digo que no usen siempre el mismo calzado, porque si le está algo, digo, tú ten distintos y cada día o cada dos te pones uno distinto, porque de esa manera, digo, te vas a gastar lo mismo, porque te van a durar más, pero no siempre el mismo rocecico que los pies de las personas con diabetes. No va a ir al mismo sitio siempre. Claro, yo les digo que no hay que cuidarlo, hay que mimarlo. Claro, exactamente. Es que claro, estábamos hablando de
personas en general, no patológicas, en calzado infantil, no, perdón. En diabéticos, por supuesto, es importante que cambien y que siempre revisen, meten la mano dentro del calzado para revisar si queda algo o hay algo que les pueda perjudicar, que luego no se entera. Claro. Vamos a ver, Mila, en adultos, por ejemplo, aconsejamos, o por lo menos era una norma, no sé si ahora ha cambiado, de que el zapato se lo compraran por la tarde. Se lo compraran por la tarde porque a muchas personas de cierta edad pues se le hinchan un poquito los pies, etcétera. Entonces, si se lo compraban por la mañana, luego resulta que por la tarde estaban apretados. Si esa norma se sigue y sobre todo, que es la pregunta, en los niños también, los niños normalmente no se le hinchan, da igual comprárselos por la mañana o por la tarde. A ver, generalmente se aconseja que sea más por la tarde porque al final ese pie ya está terminando el día y quieras que no, algo más dilatado está. Entonces, no hay que tenerlo tanto en cuenta como en el adulto, porque en el adulto sí que es... O sea, en el adulto sí es aconsejable. Sí, es aconsejable totalmente. Pero yo también lo aconsejo en niños, porque al final el pie está más hinchado, un poquito más dilatado. Ese niño ya ha ido al cole, ha hecho su deporte y al final está más dilatado. Entonces es mucho mejor para evitar para acertar en la talla y evitar roces, por supuesto. Muy bien. Y última pregunta, Paco, porque ya llevamos una hora, no nos da tiempo ni al resumen. Así que... ¿en algún caso es necesaria la cirugía en el pie plano y si es necesaria, en qué caso? Sí, bueno, desgraciadamente en algunos casos. Yo empecé diciendo el pie congénito, aquella que había una fusión de huesos, en esa cirugía. Pero sí hay que decir lo siguiente importante, la cirugía va a ser necesaria siempre y cuando se lleve un tratamiento conservador durante un mínimo de 6 meses y siga el pie con molestias y con dolor. Es decir, si hay dolor y molestias, eso hay que abordarlo. Bien, y luego nunca antes de los 10 años, perdón. Nunca antes de los 10 años. Y hay una cosa que quiero decir, y es que muchas veces, y esto lo digo a los tiempos que estamos, vamos a ver, y la cirugía va a ir encaminada a provocar a que haya un arco plantar. Yo digo nunca porque muchas veces llegas y tú te ves una fusión, una colección de huesos, y dices, bueno, eso hay que operarlo ya. Si no te operan, veremos a ver. Mi pregunta es la siguiente, esto lo aprendió de los maestros de esta casa. ¿Te molesta eso? No, no me molesta. Y dice un maestro de esta casa algo que me gustó mucho. Dice, una molestia que no te molesta, no la molestes. No, está muy bien dicho, ¿eh? No, está muy bien. Si es una molestia, no te está molestando, no la toques, que la vas a liar. Es decir, lo más importante de todo para indicar cirugía es, ¿estás bien o estás mal? Estoy mal. Hemos hecho el conservador, pues ahora vamos a la cirugía. Por eso me has dicho antes. Muy bien. Perdona, Paco, y ya no solo en cirugía, sino para tratar, porque muchas veces viene la gente, por lo que hemos comentado, de que mi hijo tiene el pie plano. ¿Hay algún problema? Tu hijo corre, salta, juega, se queja, no se queja. Pues entonces, tranquilidad. A veces, si no hay sintomatología, tanto en adultos, menos es más. No se trata. Por lo menos yo no suelo tratar si no hay sintomatología. Veo que los podólogos, los traumatólogos todavía mantenéis el sentido común, que es el menos común de los sentidos, porque esto que estoy diciendo son cosas de sentido común, ¿eh? O sea, vamos, esto último de, oye, si no te molesta, que no me moleste, a mí, no me haga algo que me moleste luego. Quería remarcarlo, porque es verdad que en estos tiempos muchas veces la falta de tiempo, de observación, a veces hace que sea más resolutivo hacer una cirugía o abordar cualquier cosa. Y yo reitero lo que he dicho. El tiempo. La molestia que no te molesta, no la molestes. Eso está muy bien. Nos sumamos. Sí, totalmente. Bueno, pues yo creo que realmente ha sido un programa muy interesante y sobre todo había aclarado dudas que son cosas teóricamente sencillas, pero que pueden hacer que un niño que no va a tener ningún problema no lo tenga y que no se lo ocasionemos nosotros, y la importancia, como habéis dicho, en los niños de andar descalzo y de hacer que no sean sedentarios, que se muevan, que anden y que corran en cuanto que puedan. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de la salud en tus manos. Recordaros que en nuestro portal de salud Cansalud podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludable y prevención de muchas enfermedades. Que seáis muy felices. Bien.
Clínica Circovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.